قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos, y la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad. Salamu alaikum, hermanos, hermanas. Hola a todos. Espero que todos estén bien, inshallah. Ahora mismo está lloviendo. Y cuando llueve hay una súplica. Se dice Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. En este vídeo, inshallah, vamos a ver algunos famosos. Algunos apoyan al sionismo y otros apoyan al pueblo palestino. Empezamos por esos famosos que defienden al sionismo. De estos famosos, Kylie Jenner es modelo y empresaria de Estados Unidos. Publicó diciendo: ahora y siempre apoyamos al pueblo de Israel. Y después de poco quitó esta publicidad y la defendió luego su madre, Kris Jenner. Y tenemos otro famoso, y seguramente lo conocéis muy bien, es Johnson. Ha dicho: estoy desconsolado y enojado y asqueado por los brutales asesinatos y secuestros de judíos a través de los horribles actos del grupo terrorista Hamas. Pero más de 70 años estos sionistas matando al pueblo palestino, no sé si ha dicho algo o no. Y lo apoyó Ian Somerhalder, que su madre es judía. Y lo apoyó también Brooklyn Beckham, británico. Y otra famosa, que es Gal Gadot, ha dicho: yo apoyo a Israel y tú también deberías hacerlo. El mundo no puede quedarse impasible cuando ocurren estos horribles actos de terror. También tenías que decir esto antes, más de 70 años. Y uno de Brasil le pone: tal vez deberías considerar defender la justicia y los derechos humanos de más de 2 millones de personas que ahora viven en la prisión. Viva por este hombre. Y tenemos otro, pero ahora es jugador, Marc Courtois, belga, como portero en el Real Madrid y la selección de Bélgica, diciendo: estoy profundamente entristecido por la situación actual. Mi más sincero amor y apoyo para mis amigos y familiares en Israel, con la esperanza de que esta pesadilla llegue pronto a su fin. Y antes, ¿han dicho algo? Vamos ahora a la hija de Michael Jackson, Paris Jackson, diciendo: soy judía, tengo miedo y no voy a permanecer callada. Yo apoyo a Israel. Y ahora vamos a Justin Bieber. Publica un story diciendo: rezando por Israel. Y se lía la mundial con la foto que ha elegido. Y pasó otra foto donde no pone nada. Solo pone rezar por Israel. Y ahora, gente, vamos a Madonna. Vivimos en un mundo asolado por el odio. Mi corazón está con Israel, por las familias y los hogares destruidos, por los niños perdidos, por las víctimas inocentes que han sido asesinadas, por todos los que sufren o sufrirán a causa de este conflicto. Rezo por ustedes. Y no sé si has rezado también por palestinos más de 70 años.
parece que no están con la humanidad, sino solo mi pueblo. Si soy judío, con los judíos. Si soy cristiano, con los cristianos. Y no con toda la humanidad. Y no estar en contra de la violencia, sea quien sea. Y ahora vamos con Ami Chomel. Más de 200 israelíes han muerto esta mañana. Esto es aterrador. Estos asesinatos se celebran en Irán. ¿Y por qué no atacáis Irán? ¿Qué esperáis? Y ahora vamos con Natalie Portman, diciendo: mi corazón está destrozado por el pueblo de Israel. Niños, mujeres y ancianos han sido asesinados y secuestrados en sus propios hogares. ¿Y esto cuando pasa en otro país también os duele? Y ahora, gente, vamos a algunos famosos que defienden el pueblo palestino. Por ejemplo, Kehlani Ashley es una cantante, compositora y bailarina. Diciendo en su Instagram, recauda hasta ahora casi 1.700.000 euros por Gaza. Y si os fijáis, lleva la bandera I Stand With Palestina. Y vamos con otro que es Roger Waters, con una bandera de Palestina en su concierto. Es músico y compositor británico. Y vamos ahora con Mark Ruffalo. Es un actor que defiende al pueblo palestino. Y tenemos algunos jugadores como Riyad Mahrez y Karim Benzema, que los dos son argelinos, y Riyad Mahrez pone un versículo del Corán que dice: Ala inna nasrallahi qarib. Y Francia se enojó mucho con Karim Benzema. Francia está con sionistas. Y Karim Benzema no está con los terroristas ni con los extremistas, sino con el pueblo palestino. Igual que nosotros, defendemos a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los inocentes, estén donde estén. Nosotros seguimos la palabra de Allah y Allah nos ordena la justicia y ser bueno. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Y ahora vamos a una chica que es Mia Khalifa, diciendo: ¿puede alguien decirle a los luchadores por la libertad en Palestina que giren sus teléfonos y firmen en horizontal? Y también ha dicho: no puedo creer que el régimen del apartheid sionista esté siendo derribado por guerrilleros con camisetas Gucci falsas. Y Playboy cancela el contrato de Mia Khalifa por su postura en la guerra entre Israel y Hamas. Y alhamdulillah que cancelaron este contrato y que Allah, el Señor de los mundos, la guíe a su camino. Mia Khalifa en ningún momento apoyó a los terroristas, sino apoyó al pueblo palestino, esos niños, esas mujeres, esos ancianos. Y no miréis a las personas lo que están haciendo ahora. Por ejemplo, están en los pecados. El profeta Muhammad ha dicho: al-khawatim, al-a'malu bil-khawatim. Mira cómo te mueres. Algunas personas eran muy malos, pero al final han vuelto al camino de Allah y murieron siendo muy buenos. Algunos eran buenos, pero al final acabaron muy mal. Estas personas haciendo pecados, que Allah los guíe a su camino. Y también tenemos algunos judíos verdaderos, los que siguen la Torah, los que son justos y sinceros, apoyando al pueblo palestino. Este es Noam Chomsky, es un lingüista, filósofo de origen judío, muy famoso. Critica a Estados Unidos por apoyar a Israel
y bloquear la creación del Estado palestino. Ahora podemos entender, tenemos Estados Unidos y Israel. Estados Unidos, donde está el diablo Satanás, y Israel, donde está el Samiri. Estados Unidos, cerca del mar, el trono del mar. Y la historia de Samiri con Moisés en Oriente. Estos dos son los que desvían a mucha gente. El día de juicio vendrá mucha gente, van a echar la culpa a estos dos. Uno que es el diablo Satanás, que su trono está en el mar, cerca de California, y otro que es un hombre que está en Oriente, como ha dicho el profeta Muhammad, Dajjal Sadra de Oriente. Entonces ya tenemos dos que desvían a la gente. Y estas dos tierras son benditas. La tierra California es una tierra bendita y la tierra de Palestina también es una tierra mubaraka bendita. Y nos dice, me opongo a cualquier aparición en Israel que se utilice con fines nacionalistas o propagandísticos de otro tipo para encubrir su ocupación y la negación de los derechos humanos palestinos. Y esta es la profesora de Harry Potter. Y ahora algunos que no solo defienden al pueblo palestino, sino defienden el Islam, la palabra de Allah, el Señor de los mundos. Este es Ben Affleck, es actor y director y productor, uno de los que defienden el Islam, la palabra de Allah, el Altísimo. Y esta es Angelina Jolie, es actriz muy famosa. Ha ido a muchos países árabes, sobre todo Afganistán, y defiende mucho al Islam y a los musulmanes. Y este es Jean-Claude Van Damme, muy famoso. Estoy muy seguro que todos lo conocéis. Cuando he escuchado lo que ha dicho, me cayeron las lágrimas. Ha dicho que el profeta Muhammad era muy inteligente. Él sabía lo que es bueno para el futuro y el cuerpo. Y esta es Mayim Bialik, es actriz, escritora, cantante, doctora, diciendo, soy judía, estoy dispuesto a registrarme como musulmana en solidaridad si es necesario. Y este es Will Smith, seguramente que todos lo conocéis, siempre defendiendo el Islam. Hasta algunos han dicho que es musulmán, entró en el Islam y Allah sabe más. Y esta es Lindsay Lohan. Estudiar el Corán es algo en lo que he encontrado consuelo, una religión donde he hallado paz. Le preguntaron si has entrado en el Islam y ha dicho todavía no, que Allah la guíe a su camino. Y este es Ashton Kutcher, de los que defienden la palabra de Allah Azza wa Jal. Y ahora nos toca a nosotros. ¿Quién de ustedes? El que defiende la palabra de Allah, el Señor de los mundos. Muchos quieren acabar con la palabra de Allah. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Usted es de los que son justos, son buenos, está en contra de la corrupción, en contra de la injusticia, en contra de estos corruptos. Ya habéis visto, personas que no son creyentes, no son musulmanes, están con la justicia, están ayudando a los demás. Y como ha dicho el profeta Muhammad, las personas más amadas para Allah son los que ayudan a los demás, son los que ayudan a la gente. Que Allah Azza wa Jalla nos ayude para ayudar a los demás, para seguir la justicia. Que vaya bien, gente. Assalamu alaikum wa rahmatullah.